amigos, ¿cómo están? Desde este pedacito de cielo ubicado en la ciudad de Guatemala, les saluda Silvia nuevamente. ¿Cómo han estado? Cuéntenme un poquito cómo van sus plantitas, cómo van sus jardines, han logrado que prosperen, cómo está el clima. Cuéntenme un poquito de ustedes ahí en los comentarios. Y les quiero contar que hoy vamos a hablar de un tema que creo y estoy casi segura que les va a interesar. Esto tiene que ver con las 5 diferencias que podemos notar entre dos especies que son comúnmente confundidas. Hablamos muy específicamente de lo que es la Echeveria chihuahuensis y la Echeveria colorata, que cuando son jóvenes tienen muchas similitudes estas plantitas y por eso es que a veces se venden erróneamente y por eso tenemos un poco de dificultad para poderlas distinguir. Claro está, cuando crecen ellas ya muestran las diferencias marcadas y yo se las voy a mostrar a continuación. Por favor, les quiero pedir que se suscriban al canal, le den like al video, por favor comenten, compartan con aquellas personas que ustedes saben que les gustan las plantitas para hacer crecer esta comunidad. Así que acompáñenme y vamos a platicar de las diferencias entre la colorata y la chihuahuensis. Bien, les quiero mostrar cuáles son las Echeverias colorata y la Echeveria chihuahuensis. A nuestra izquierda tenemos la Echeveria chihuahuensis. Véanla, tiene bastante exposición solar. De esa cuenta que ustedes pueden observar que sus hojas están bastante estresadas y tienen bastante rojo en lo que es la parte trasera de ellas. Por el otro lado, acá tenemos a la Echeveria colorata. Esta colorata es forma brandy y podemos ver que son realmente distintas. Mírenlas desde arriba y ahora mírenlas desde uno de sus lados. Bueno, vamos a platicar exactamente de cuáles son esas diferencias que nosotros podemos observar en ellas. En primer lugar, vamos a observar la forma y el tamaño de las hojas. La forma de las hojas es en la Echeveria chihuahuensis mucronada. Mucronada significa que tienen una punta bastante enfatizada que termina con una espinita, ¿sí? Esta espinita se llama mucrón, pero si ustedes observan la forma, la plantita trae un ancho regular en toda su hoja y luego hace una curva marcada para terminar en esa puntita, en ese mucrón. A eso es a lo que se le llama hoja mucronada, ¿sí? Mientras tanto, la Echeveria colorata tiene hojas en forma aguda. Aguda significa terminan en punta, pero a veces no tienen las puntas tan marcadas. Y esta forma aguda hace que tenga la semblanza con una espada, ¿verdad? Entonces, véanlas, son realmente distintas. Aparte, el tamaño de la hoja de la colorata es mayor al tamaño de la hoja de la chihuahuensis. Es en principio la primera diferencia, la forma y el tamaño de sus hojas. La segunda de sus diferencias es el tamaño y densidad de la roseta. Como podrán observar en esta colorata, que es bastante grande, ya es adulta, vemos, no está tan estresada, pero tiene una gran cantidad de hojas en su roseta y su roseta está dispuesta de una forma más densa, es decir, que sus hojitas están más pegadas entre sí y que tienen por fila mayor cantidad de hojas, mayor cantidad de ellas. Entonces, veamos la Echeveria colorata. Esta es la forma Mexican Giant y vemos que tiene las hojas en menor cantidad, hay más espacio entre ellas y la roseta no llega a ponerse tan densa como la de la Echeveria chihuahuensis. Veámoslas acá, vean qué diferentes son. Y aquí entramos en lo que es la tercera de sus diferencias, que radica en la cantidad de pruina que viene recubriendo la hoja. Entonces, miramos que la Echeveria colorata tiene mayor pruina que la Echeveria chihuahuensis.
No quiere decir que la chihuahuensis no la tenga, sí la tiene, pero en menor cantidad. Y entonces vemos que ya hay una tercera diferencia entre ellas. Su pruina, que hace que la Echeveria colorata sea muy resistente a los embistes del clima. ¿Ve? Y bueno, obviamente a lo que es la exposición solar. La cuarta diferencia viene siendo el color que esta toma, que va a variar según la exposición solar. Vean ustedes, ambas Echeverias están igualmente estresadas, están una a la par de la otra, reciben la misma cantidad de luz durante todo el día, que equivale más o menos a unas 8 o 9 horas de exposición solar. Y véanlas, ella tiene unas tonalidades más rojas, mientras ella tiene mayor cantidad de tonos purpúreos. Claro está, va a variar del tipo de colorata de la que se trate, pero en términos generales la colorata tiende más a tonos glaucos y purpúreos. Vean ustedes, esta es la forma Branti que les estaba hablando, y vénganse, les voy a mostrar otras variedades que tengo por acá. Por aquí tengo la colorata Ice. Esta pobrecita vino hace como 1 mes y medio, 2 a mi casa. Tiene aquí unas hojas de maleza oportunista. Esta también tiene rojo en la orilla, pero está dispuesto de forma diferente que el de la chihuahuensis. Y vean, sus hojas tienen otro tamaño, aunque ella no es del todo adulta, todavía le falta crecer bastante, pues ya se nota la diferencia. Por acá abajo tengo la colorata, forma colorata. Véanla, ella es más glauca. Por acá tengo la colorata green, pues evidentemente ella es verdecita, no tiene nada de glauco. Y aquí tengo la Echeveria tapalpa, la colorata tapalpa. Entonces ella sí es más purpúrea, véanla. Es divina, ¿verdad? Bueno, bajamos por aquí. Y aquí tenemos la colorata Mexican Giant. Véanla, también es bastante glauca, más rosada, menos colores purpúreos, aunque sí los presenta. Y por aquí tengo un híbrido de colorata, que no sé cómo se llama, me la vendieron. La he querido desde que me la trajeron, pero también tiene tonalidades rosadas y glaucas, miren. Entonces podemos decir que la Echeveria colorata tiene unos colores más pastel que la Echeveria chihuahuensis. De hecho, si la observamos detenidamente, la colorata, siendo adulta, tiene un poco de más similitud a lo que es la Echeveria agavoides. Veamos una agavoides. Por aquí hay una. Miren la forma del agavoides, también con hojas agudas. En algunos casos es de forma cuminata, pero en este caso es de forma aguda. Esta es la Echeveria Romeo. Por acá está la colorata nuevamente. Vaya, ahí les muestro lo que es la forma Mexican Giant, pero subamos y miremos la de arriba, ¿ven? La forma colorata. Sí, tiene bastante acuminata sus hojas, pero se parecen más a los agavoides, ¿verdad?, que a la chihuahuensis. Entonces hay una buena y marcada diferencia en sus colores. Por acá tengo 2 coloratas. Esta la tuve que decapitar porque empezó a sufrir un poco de pudrición. Miren, acá le muestro la planta donde se decapitó. La chihuahuensis forma Beatriz. Veanla ustedes. Ella es bien grande y también tiene esas formas en las hojas que la distinguen de la colorata. Tiene ya 2 hijuelitos. Y acá otra chihuahuensis que he tenido durante todo este tiempo. Por acá sí llegan a alcanzar un buen porte, o sea, sí son grandes, aunque no llegan a alcanzar el tamaño de las coloratas. A excepción de la chihuahuensis forma de Beatriz, que creo es esta que les muestro por acá, que sí alcanza un porte mucho mayor. Comúnmente las coloratas son entre estos tamaños, miren. Estas son 3 coloratas que tengo acá. Todas verdes, no tan pruinosas y con unos colores intensos cuando estamos muy expuestos al sol. ¿Y por qué resulta ser tan importante
conocer las diferencias de estas plantitas. Pues bueno, como les decía al principio del video, lo que pasa es que estas plantas generalmente se confunden cuando son jóvenes y los vendedores, ya sea que fueran cultivadores o viveristas, suelen vendérnoslas equivocadas y hay una considerable diferencia de precios entre ellas. Mientras la chihuahuensis suele ser bastante más económica, la colorata en sus diferentes variedades sí resulta ser bastante más cara. Entonces, pues pagar de menos está bien, pero pagar de más, eso ya no nos va a gustar demasiado que se diga, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muy buen ojo para que cuando vayamos a comprar estas plantitas no nos den gato por liebre. Y la última diferencia entre ellas es el sistema de cultivo o el método de cultivo. Mientras la Echeveria chihuahuensis tiene una mayor tolerancia a la humedad y requiere riegos cada más o menos 7 días en un clima donde manejamos un 80% de humedad relativa, la colorata requiere riegos más espaciados. Esto quiere decir que la puedo regar entre 10 y 15 días con facilidad, que la planta no se va a resentir. Ella va a tolerar estos espacios breves de sequía que nosotros probablemente le vamos a estar imponiendo y va a sobrevivir sin problemas de pudrición, que es algo que puede afectar mucho a estas plantitas si nos descuidamos y las regamos de más. Entonces tiene que ser la cantidad de riego apropiada en el espaciamiento adecuado, ¿verdad? 2 elementos que tenemos que lograr manejar para que la planta sobreviva sin ningún problema. ¿Qué tipo de sustrato van a requerir si van a tener diferentes necesidades de riego? Bueno, yo a este le puedo poner un sustrato más orgánico, ¿verdad? Un 50% de piedrita, perlita, vermiculita, mientras que a este le voy a poner un sustrato más mineral. Entiéndase, le puedo poner 70-30. Esto para favorecer a que se seque con mayor facilidad y que no me vaya a tener riesgo la planta, ¿verdad? Entonces, a ella sí más mineral y a ella más orgánico. Esto ella lo va a resistir mucho mejor y no va a exigir que la estemos regando cada cierto tiempo. Podemos entonces estandarizar poniéndolo a ella un sustrato más orgánico, estandarizar el riego de manera que a ella las puedo regar cada 10 días. Si ya tiene uno más orgánico, probablemente va a retener mejor la humedad y ella pues va a estar feliz con su sustrato mineral. Es más fácil reproducir por hoja la Echeveria chihuahuensis que la Echeveria colorata. La colorata toma más tiempo y es de un crecimiento mucho más lento que la chihuahuensis. Bien amigos, este ha sido el video del día de hoy. Estas diferencias bastante claras y definidas entre ambas plantitas nos va a permitir tener un mejor ojo, como les decía al principio. Espero haber aportado información importante que les sea útil, ya que todos debemos aprender a distinguir la similitud entre las plantas. Esto no quiere decir que no nos podemos equivocar, claro, nos vamos a equivocar un montón de veces, pero en la medida que vayamos aprendiendo vamos a lograr tener un mejor ojo para poderlas escoger cuando vamos a comprarlas. Entonces, cuéntenme si les interesa esto de reconocer las diferencias entre las plantitas, porque hay muchas que se parecen, sobre todo, como les decía, cuando son plantas jóvenes. Bueno amigos, ya no les quito más tiempo, espero verlos en el próximo video y mientras ese momento llega les dejo un abrazo mega fuerte, un beso y hasta pronto.